Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Soberbia y humildad. Vamos a pensar hoy día en la riqueza espiritual, en la riqueza no solo literaria, sino en esta riqueza espiritual que hay en los proverbios. Y vamos a pensar en un proverbio en particular. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios 13:10. Lo voy a leer en dos versiones diferentes, ¿ya? Y vamos a estar de alguna forma desarrollando un poquito el versículo para traer luz a nuestra vida y para que Dios pueda hablarle a nuestro corazón, para que el espíritu de sabiduría y revelación alumbre los ojos de nuestro entendimiento y el Evangelio de Cristo pueda venir y establecer los diseños de Dios dentro de nosotros. Dice Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Vuelvo a leerlo. Ciertamente, la soberbia, sinónimo de orgullo, de altivez, concebirá contienda, pleito, pelea, discusión. Mas con los avisados está la sabiduría, está el conocimiento espiritual, está la ciencia de Dios, la inteligencia de Dios. ¿De acuerdo? Otra versión dice: por la soberbia solo vienen contiendas, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Vamos a pensar un poco y vamos a indagar un poquito en esto. El texto me habla de dos elementos, de dos contrapartes. Me habla de soberbia por un lado y por otro lado me menciona la humildad. ¿Por qué yo le digo que me menciona la humildad? Porque el texto dice: por la soberbia solo viene la contienda, más con los que reciben consejo está la sabiduría. Pero la otra parte del texto dice: más con los que reciben consejos está la sabiduría. También es una traducción que hay de este texto, ¿ya? Y yo le voy a explicar qué significa tener esta actitud de recibir los consejos. Ahora, la contienda es fruto, o puede ser fruto, del enojo, de la rabia, de las injurias. También puede ser fruto de estar desmedido en mis emociones, de no controlar mis emociones. También puede ser fruto de la codicia. Pero, según lo que estamos leyendo, lo más frecuente, el proverbio nos está arrojando luz en medio de esta oscuridad. El proverbio le está arrojando luz no solo a nuestra mente, a nuestro entendimiento, sino que a nuestro ser entero, porque la revelación de Cristo alumbra los ojos del entendimiento, pero también alumbra todo mi ser y provee de los recursos del reino de Dios para producir dentro de mí los cambios de vida, cambios que yo no puedo producir. Entonces, aparece la soberbia aquí como la gran raíz de las contiendas. Las peleas rara vez suceden sin que la contienda esté entre medio. Sin que la soberbia esté entre medio. Las contiendas, las peleas, los pleitos, rara vez ocurren. Eso es lo que quise decir. Sin que haya soberbia en una de las partes o en ambas. Si es que suceden, la soberbia siempre está entre sus causas. Y hay un solo motivo. Es el orgullo. Soberbia, orgullo, altivez. Es lo mismo. Son palabras similares. Tienen pesos conceptuales diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. El orgullo y la ambición, si usted recuerda, ya en el Evangelio, hicieron que algunos de los discípulos de Jesús entraran en contienda por quién iba a ser el mayor en el reino de Dios.
¿Se acuerdan? La soberbia. Querían un puesto mejor que el otro. La altivez. Probablemente en su corazón sentían que estaban más calificados con respecto a los otros discípulos para estar allá. La soberbia desencadenó en los días de Jefté, allá en el Antiguo Testamento, una guerra entre las tribus de Efraín y Manasés, donde, si usted lee los textos, se derramó mucha sangre, se derramó demasiada sangre. Y esas fuerzas gastadas y ese derroche de hombres, en términos de ejército, se podía haber usado para que mancomunadamente enfrentaran a sus enemigos, pero la soberbia causó pleito entre ellos. El orgullo nubla la mente del ser humano cuando hay que reconocer las faltas propias. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestras propias faltas? Y tenemos que ser honestos en esto. Todos nosotros tenemos que ser honestos. Nos cuesta reconocer nuestras faltas por orgullo, por soberbia. ¿Cuánto nos cuesta reconocer las virtudes de los demás? Porque nuestro orgullo no quiere quedar en desmedro con respecto al otro. Y vemos una virtud, vemos una capacidad de Dios, vemos algo que es bueno en esta persona y no la reconocemos porque el orgullo en nosotros lo impide. Al contrario, ¿sabe lo que hace el orgullo en nuestra vida? Nos lleva a magnificar falsamente nuestras virtudes y a descalificar aún más a esa persona, metiéndole la llaga en sus errores. Eso es lo que hace el orgullo. Si usted me acompaña un poco al Evangelio, allá en Mateo, capítulo 11, versículo 29, si no me equivoco, y 30, Jesucristo le dice a los discípulos: lleven mi yugo sobre ustedes, estoy parafraseando, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me voy a centrar en la humildad. Jesucristo dice: aprendan de mí, porque yo soy humilde de corazón. La humildad, cuando él dice de corazón, me está diciendo: soy humilde acá adentro, en mi ser interior. La humildad no es una actitud externa, no es una especie de forma externa. Eso quería decir. No es una forma externa. La humildad es una actitud espiritual. Y Cristo dice: aprendan de mí porque yo soy humilde de corazón. La humildad bíblica, para que la podamos entender en un concepto muy sencillo, de forma muy sencilla, es total dependencia a Dios y a la palabra de Dios. Una persona humilde no es una persona que tiene carencias económicas. Una persona humilde no es una persona que tiene necesidades económicas. No. Una persona humilde no es una persona que se viste con ropa muy simple, ni que tiene una casa con precariedades. Eso es una persona sencilla. Una persona humilde es una persona que vive en total dependencia de Dios y de la palabra de Dios. Por lo tanto, orgullo, soberbia, de lo que estamos hablando, que es lo contrario a humildad, sería total independencia de Dios y total independencia de la palabra de Dios. Una persona orgullosa, arrogante, altiva, soberbia, aunque diga que sea cristiana, va a rechazar la palabra de Dios, va a rechazar el carácter de Dios, va a rechazar la persona de Dios, va a rechazar el despliegue de atributos de Dios actuando en su vida y va a rechazar permanentemente lo que la palabra de Dios dice, porque su orgullo le impide andar alineado a la palabra de Dios. La humildad bíblica es total dependencia a Dios, al carácter de Dios, carácter manifestado en la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Y tenemos que aprender a ser humildes como Él, desde adentro. Entonces la humildad es una actitud espiritual. No es bueno que usted diga: mira, hermano, humildemente te quiero decir. No diga eso. No le diga al Señor en una oración: Señor, humildemente, o vengo con humildad delante de ti. No, deje que Dios examine su corazón y vea si hay humildad o no. Y si hay humildad dentro de usted cuando está conversando con alguien,
la humildad va a salir. Los hijos de Dios palpamos la humildad porque la humildad es una actitud espiritual. Comprende, hermana, lo que Dios está diciéndonos. Ahora, la soberbia genera desprecio hacia nuestro prójimo. Genera conversaciones malintencionadas. Genera comportamientos llenos de insolencia, llenos de una actitud pedante, grosera. La soberbia no respeta la autoridad, va contra la autoridad. Se convierte en una fuente interminable de contiendas y problemas. Jamás un hijo de Dios podrá vivir en completa paz mientras siga acariciando el orgullo, siga acariciando la altivez dentro de él. Tanto la altivez como el orgullo tienen que ser llevadas a la cruz del Calvario. Revisemos, muchos de nuestros conflictos nacen en nuestro orgullo, nacen en nuestra soberbia, y el Evangelio hace una demanda de nosotros: morir. Si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Esto significa: niegue todo lo que es, todo lo que quiere, todo lo que piensa, todo lo que sueña, todo lo que anhela, todos sus argumentos, sus planteamientos. Déjenlos, retráigase, renuncie a ellos. Luego, tome su cruz. La cruz no es el problema que tú tienes. La cruz no es tu hijo enfermo. La cruz no es el cáncer que llegó a tu vida. Eso no es la cruz de Cristo. Esa es una prueba. Esa es una situación difícil que Dios la va a usar va a cooperar para tu bien, para tu formación en Cristo, en el proceso de la santificación. La cruz es la negación, es morir a lo mío para que venga lo de Él. Es morir a mi vida, y mi vida es todo aquello que a mí me rodea, todo aquello que he anhelado y que mi carne ha anhelado, para que venga la vida de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que tomar nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra arrogancia y clavarle la cruz del Calvario día a día para vivir en humildad, en total dependencia de la palabra de Dios. La segunda parte del texto dice: más con los que reciben consejos está la sabiduría. Los soberbios, los contenciosos, los altivos, no reciben consejos de nadie, ni siquiera de sus superiores, porque creen que ellos no los necesitan simplemente. Hay tanta soberbia en nuestra vida que muchas veces hemos dejado de pedir consejo y hemos cometido error tras error en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida laboral, por soberbia, por altivez, por no querer con humildad decirle a alguien: me ayuda, por favor. ¿Qué hago en esto? Tengo esta situación personal. El discipulado bíblico va de la mano con la consejería, va de la mano con el cotejo. Un hombre humilde siempre pedirá consejo, siempre cotejará sus situaciones. Cuando tú analizas desde tu perspectiva arrogante y dices: no, yo a este no le voy a preguntar porque yo soy más, yo entiendo más, soy más conocedor, tú eres un soberbio, y tu soberbia te va a apartar del Señor. No es fácil que los humildes, no es fácil, es muy difícil que una persona humilde consienta en ir a una contienda. El humilde va a evitar la contienda, porque va a vivir en dependencia de Dios. Si la gente los trata con insolencia, ellos piensan primero si es lícito dar lugar a la ira, al enojo, y aunque sea legítimo, prefieren negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Las ofensas que se le hacen a los humildes es como golpear una roca. Los humildes demuestran ser verdaderamente sabios cuando ceden en sus pretensiones y mueren y se niegan y se alinean a la voluntad de Dios por medio de la revelación del Evangelio. Cuán sabio fue Abraham cuando hubo contienda con Lot y se enriquecieron ambos, y los pastores de Lot tuvieron problemas con los pastores de Abraham. Pero Abraham, en humildad, en sabiduría, evitó la contienda y le dijo: sobrino, si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas allá, yo voy acá. Separémonos.
camina tranquilo, yo voy a caminar tranquilo, pero tú y yo tenemos que estar en paz. Los cristianos no tenemos opción, necesitamos tener los caminos expeditos siempre. Y si alguien nos dañó, necesitamos perdonarlos ya, ahora. Y Dios permitirá los momentos para conversar, para ordenar, para pedir y dar perdón. Pero tu corazón tiene que estar en paz, completamente en paz. Vuelvo a leer el proverbio. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Un hombre humilde buscará consejo, cotejará, pedirá ayuda y vivirá en total dependencia de Dios, del carácter de Dios y de la palabra de Dios.